Nos quedan algunos avisos. Estamos transmitiendo básquet mañana y estamos transmitiendo fútbol el fin de semana. Después lo vamos a contar el partido, pero es libertad contra Olimpo, ¿puede ser? Sí, Libertad contra Olimpo. Vamos a estar transmitiendo por el torneo de primera con el equipo de A la Cancha. Pero ahora, ¿con quién estamos? ¿Con y hoy el es escritor? Miércoles, exactamente. Tenemos nuestro micro. Qué bien que está hoy, porque la verdad que fue un programa bastante Muy cargado. como así todos que, los nuestros. Como todos los nuestros, pero desconectar un poco y acercarnos a la lectura, literatura, escritura, etcétera, me parece que nos viene bien. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andan, Sole? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué has leído? ¿Qué recomendás en lecturas de hoy? Voy a recomendar una trilogía, un aparato de 3 libros que se llama Millennium, que tiene un origen sueco, y que nosotros seguramente todos, o la mayoría, hemos visto por tele, sin saber que atrás de eso había una gran obra que vendió más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo. La trilogía en sí, los libros, que salieron publicados en 2005, 2006 y 2007, se llama El hombre que no amaba a las mujeres, La chica que soñaba con un fósforo y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Y fue escrita por el editor sueco, por el escritor y periodista sueco Stieg Larsson. ¿Por qué elegí esta trilogía? Primero porque Stieg Larsson fue periodista, y se dedicó toda su vida a investigar el vínculo entre las corporaciones con el nazismo en Suecia, en los países nórdicos, que me parecía muy interesante. Y esta trilogía tiene 2 personajes que son sumamente entrañables. El escritor, que dirige la revista que le da nombre a la trilogía, dirige una revista que se llama Millennium, y su aliada y la que me parece que se lleva todos los logros en esta saga, que se llama Lisbeth Salander, que es una hacker con un carácter bastante particular, una chica que ha sido maltratada, que vive un poco al límite del sistema, pero que es la que se encarga de impartir justicia, ayudarlo a este escritor y periodista Mikael Blumvik a lo largo de todas sus peripecias que van pasando cuando quieren ir descubriendo el entramado complejo que hay en una sociedad como la sueca, que muchas veces hay gente que la tiene como faro, viste que hay gente que tiene como faros esos países escandinavos, desconociendo que hay, una complejidad y unas conexiones tan macabras de fondo. Bien. Por lo tanto, estás recomendando eso, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el presente. Si hablamos del nazismo, nos vamos a la historia, las vinculaciones suecas con el nazismo, y si hablamos de las redes sociales, como dijiste, inteligencia artificial y todo eso, que funciona a través de este personaje de la mujer, estamos hablando del presente y del futuro. Mezcla eso. Además que Luis, te va a interesar porque va y viene en el libro. Va y viene constantemente, es muy autobiográfico y me parece que lo más interesante fue cuando empecé a investigar la raíz del libro, y Larsson realmente se basó en muchísimo de este material del libro, porque Larsson fue un activista de izquierda que se dedicó su vida a investigar los grupos neonazis de las pequeñas facciones de ultraderecha que en ese momento se armaban en Suecia hasta que llegaron al poder. Y siempre fue un periodista que estuvo en constante amenaza de muerte. De hecho, al punto tal que no llegó a casarse con su pareja para no comprometerla con su apellido, y vivió medio en la clandestinidad porque varios de sus colegas fueron asesinados. Y lo curioso de toda esta saga, que me parece que nos invitaría a seguir leyéndolos, a investigar, ya les digo, en televisión está en Netflix, y también estos libros salieron publicados, están editados por Planeta, pero salieron en su momento con las colecciones de La Nación y Clarín, que Stieg Larsson, curiosamente, muere antes de entregar los ejemplares en el editor. Y hay una teoría conspirativa, hay una teoría que dice que Larsson llevaba una vida bastante sedentaria, no podía dormir, escribía mucho, tomaba mucho café, pero Larsson muchas veces dijo que si a él le pasaba algo, si él sufría un ataque al corazón, que investiguen, porque seguramente lo que estuvieron persiguiéndolo durante toda su vida, ya que él tocaba intereses, imagínate la complejidad, era muy probable que no fuera lo que realmente se mostraba. Así que
Larson murió en el 2004, estos libros se publicaron en el 2005, 6 y 7. Cuando muere, quedan, al no estar casado con su esposa, en Suecia no le dieron los derechos de la obra y quedó en manos del padre, que no lo quería a Larson por las cuestiones políticas, porque él era una persona vinculada con las izquierdas. Y se dio continuidad a la obra, salieron 4 libros más con otros autores que voy a reseñar en el futuro. ¿Quién era? ¿Quién estaba vinculado con las izquierdas? El Larson, ¿no el papá? Claro, Larson estaba vinculado con las izquierdas y su padre no veía bien que su hijo llevara esa vida, y Larson siguió a pesar de todo porque bueno, era una persona comprometida, y al punto que se sospecha que la muerte fue un atentado y no una muerte natural como hicieron figurar en los papeles. Pero el papá el papá se quedó con los derechos de autor. Se quedó con los derechos de autor y eso entonces no le importó si era de izquierda o no era de izquierda. No le importó porque después pasó lo siguiente, como Larson tenía una cantidad de fans en el mundo con esta trilogía, el padre vendió los derechos y el libro se siguió sacando. El libro tiene 3 libros más. El último lo sacó una mujer que se llama Karina Smirnoff, que hizo específicamente una novela de la personaje Lisbeth Salander, y antes David Lagercrantz, un escritor que se hizo famoso por hacer la biografía de Zlatan Ibrahimovic allá en Suecia, siguió la aposta y editó 3 libros más y vendieron todos los derechos de adaptación al cine, así que al padre no le importó mucho. Generó mucha controversia porque los fanáticos de la saga y de la serie dijeron que un poco diluyeron la esencia de Larson, pero bueno, me parece que a veces, como hablamos la otra vez, Luis, la realidad supera la ficción, y en el caso de Larson, que haya muerto antes, que haya ese manto de dudas alrededor de su muerte, que haya estado perseguido, que la mujer, que él no haya podido disfrutar de su obra, que la mujer no haya tenido el reconocimiento de los derechos de él, que su familia se quedaran con eso y que el entramado de las altas corporaciones y el nazismo y la política estuvieran metidos, me parece que pinta un poco las sociedades que a veces hay gente que tiene como faro, ¿no? Entiendo. Bueno, en la parte final, autores, sí. ¿Te quedó el punto de autores bahienses o lo dejamos, alguna referencia, lo dejamos para la semana que viene eso? Después vamos a reseñar a Guillermo Martínez específicamente, pero a los que le gusten, el policial. Específicamente que nombre hoy es el policial, la novela negra nórdica, sueca, que se hizo famosa. Si uno ve en Netflix hay cantidad de series que están ambientadas en Islandia, Suecia, Dinamarca, bueno, en todos los países. Generó como esta novela de Larson, que fue publicada en el 2004, generó como una corriente de producciones audiovisuales y potenció ese tipo de novelas. Bien. Pero nosotros tenemos uno que es Guillermo Martínez, que de los que yo destaco Los crímenes imperceptibles y Los crímenes de Alicia, sí, que están ambientados en Oxford, que a las personas que son locales recomiendo que vayan a buscarle el Hablemos de eso la semana que viene, hablemos de eso. La semana que viene porque vamos a ayer, anteayer, Guillermo publicó en Twitter que estaba muy contento porque hay una nueva edición de Borges y las matemáticas, de su nuevo libro. No sé si en la nueva edición, pero él estaba muy contento, creo que sí, en una nueva edición. Así que vamos a hacer, para la próxima semana vamos a hacer un repaso de lo que haya sacado Guillermo. Yo algunos leí y vamos a andar comentando los que salieron nuevos también. Bien. Me llamó la atención uno que escribió último, que habla sobre un crítico literario, que después vamos a indagar bien, lo voy a conseguir, así lo puedo leer, porque lo estuve bien chusmeando online. Pero sí, obviamente, a todos los que les guste el género policial, sepan que en Bahía Blanca nació uno de los más reconocidos a nivel internacional, que es Guillermo Martínez. Abrazo, Nicolás. Bueno, como siempre, la seguimos el miércoles. La seguimos el miércoles que viene. Un abrazo grande para todos allá. Muy amable, Nicolás Guglielmetti, escritor, periodista, digamos, a cargo de un taller sobre escritura.